El acta de junta médica era sumamente precisa en este punto. Es decir, lo que señalaba esa acta es que en efecto él había sido operado de manera recurrente, hasta en 5 oportunidades, por una displasia, y que en algún momento se había manifestado como maligna en una operación inicial, pero que en la actualidad no había evidencia actual de enfermedad. Incluso entre los oncólogos, entendemos, hay un cierto debate si esto significa cáncer en estadio latente o cáncer efectivamente o ausencia de cáncer. Incluso en la circunstancia en que la comisión pudiese haber considerado que esto se trataba de un cáncer, es evidente que si no hay evidencia actual de enfermedad, cuando menos no cumplía con las otras condiciones copulativas, avanzada, progresiva, degenerativa e incurable. Ese elemento fue medular para considerar que la situación del interno Fujimori no se subsumía en esa causal prevista en el reglamento. Las condiciones carcelarias que ustedes examinaron. Absolutamente favorables. Absolutamente favorables. En el tema del arrepentimiento, se ha dicho hoy en varios periódicos que ustedes no podían meterse en la subjetividad de un interno, que eso no les correspondía de acuerdo al reglamento. Eso no es correcto. Lo primero que tiene que considerar la comisión, y eso es verdad, es cuál es la situación médica en el caso del indulto humanitario. Y por las razones que te he señalado y otras, lo primero que consideró la comisión es que el interno Fujimori no tenía una condición que permitía incluir su caso en alguna de estas circunstancias. Inmediatamente luego de eso, el reglamento nos exige valorar una serie de consideraciones de carácter jurídico que tienen que ver, en primer lugar, con el grado de lesividad de la conducta cometida y, en segundo lugar, cuál es la conducta del interno con miras a su intención de resocializarse. Eso está previsto en el artículo 35 del reglamento y no es una posición, insisto, que pueda o no asumir la comisión. Es una cuestión que tiene necesariamente que valorar. Resolver. Ahora, ustedes... Perdóname, sí. Este punto es importante. Cuando nosotros analizamos ese punto, dijimos, tenemos que analizar esta vocación por parte del interno y por eso fuimos a entrevistarlo. Nos dijo literalmente, en una declaración que te confieso, Rosa María, sorprendió a los miembros de la comisión, que él era inocente de todo lo que se imputaba, ¿correcto? Que el Poder Judicial a su juicio estaba tomado y que él se consideraba a sí mismo un preso político. Y eso consta en el acta. Estos puntos llevaron a la comisión, evidentemente, a concluir de que no había una tendencia resocializadora aún en este interno. ¿Mostró alguna empatía con las víctimas? En lo absoluto. En lo absoluto. En lo absoluto. No les dijo, miren, yo soy un preso político, pero sí tengo mucha pena por lo que pasó. No. En ningún momento. ¿Un deseo de reconciliarse con las víctimas? ¿Alguno? En lo absoluto. En lo absoluto. Ninguna reconciliación, ningún reconocimiento. Nunca las mencionó. Ahora, es extraño porque si él estaba aspirando a un indulto, lo lógico era que su abogado lo preparara pues en esa entrevista que era vital, para no decir algo tan determinante para que no se lo concedieran, ¿no? Lo último que puede decir una persona que es un preso político, soy un preso político y quiero un indulto. Dentro de todo, viéndolo desde el punto de vista positivo, la comisión también ha valorado la sinceridad en la declaración. Obviamente. Es decir, pudo haber tenido en este punto también una tendencia eventualmente manipuladora, no fue así. Y aquí quizás sea importante precisar que en este procedimiento tampoco se podía hablar de defensa, ¿no? El interno Fujimori no estaba sometido a un procedimiento acusatorio en el escenario de la comisión. No, eso ya terminó, hace mucho tiempo, así es. ¿No? La comisión en este punto estaba valorando una solicitud de indulto humanitario, no lo acusaba al interno de absolutamente nada. Claro, y lo que mucha gente dice es, bueno, es que fue mal juzgado, las pruebas no fueron válidas. ¿A usted no les compete analizar la sentencia del Poder Judicial? En lo absoluto. En lo absoluto. Es decir, puede haber algún cuestionamiento, esto queda en el terreno especulativo de la doctrina, si es que efectivamente el crimen era o no de lesa humanidad. El párrafo 823, que es punto resolutivo de la sentencia condenatoria del 7 de abril del 2009, que fue confirmada luego, señala que el homicidio calificado
por el que se le condenó, es decir, asesinato con alevosía, y las lesiones graves constituyen crímenes contra la humanidad. Está en la sentencia condenatoria y está desarrollado en el párrafo 717 en adelante de esa sentencia condenatoria. Es importante que el público lo sepa, eso es importante porque es imprescriptible su persecución. Así es. Esa es la importancia, por eso es importante. Y porque además, no hay como indulto consecuencia común de eso, no hay un indulto común. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en reiterada jurisprudencia, el caso 19 comerciantes, el caso Barrios Altos, el caso La Cantuta, el caso Pedro Wilca, etcétera, entre los cuales, por cierto, efectivamente está Barrios Altos y La Cantuta, es decir, además los mismos casos, la Corte señala que dada la grave violación de los derechos humanos que esta conducta implica, esa conducta no es indultable. No se puede suprimir los efectos de la sentencia condenatoria. Y otra cosa que hay que decir también, el secuestro agravado en el Perú no puede ser indultado por un indulto común. Entonces, la única salida que tenía Fujimori era un indulto humanitario, pero que reuniera los requisitos, no los reunía. Y luego, ustedes analizan su conducta como interno y no encuentran posibilidad de resocialización. Es decir, si Fujimori hubiera sido indultado, él hubiera salido a hacer una campaña política. La comisión no ingresa, a ese tema, te confieso, en ese terreno especulativo. Lo que sí nos corresponde señalar es que descartadas, yo creo que con meridiana claridad, la posibilidad de que él se encuentre en alguna situación que justifique la valoración de un indulto humanitario, inmediatamente se activaban los impedimentos legales y constitucionales. Ahora, el artículo 36 pide que el interno explique cuál va a ser su proyecto de vida, ¿no es cierto?